La crisis humanitaria en la Franja de Gaza es un asunto de primer orden en la agenda internacional desde hace más de 100 días. El 7 de octubre del año pasado, el ataque terrorista del movimiento Hamas en territorio israelí fue brutal. Dejó 1.200 muertos, otros tantos heridos y 200 secuestrados. Pero la respuesta militar de Israel, de una contundencia pocas veces vista, ha golpeado mucho más que la estructura del movimiento islamista y ha producido hasta ahora al menos 20.000 civiles palestinos muertos, 50.000 heridos y 7.000 desaparecidos. Solo hubo un alto al fuego de 6 días a fines de noviembre. Desde entonces, los reclamos de alguna forma de tregua se suceden, aparecen a cada rato y no tienen éxito. Ayer, sin embargo, Qatar anunció un acuerdo gestionado con Francia que permitirá, por un lado, el ingreso a Gaza de medicamentos y otros suministros para la población civil y, por otro, la entrega de medicamentos destinados a los israelíes retenidos. Ahora, ¿cómo es la situación sanitaria en el terreno? ¿Cómo es la tarea de aquellos que brindan asistencia? ¿Cómo es atender a heridos gravísimos en medio de la guerra? ¿Cómo se lidia día a día con la muerte y con el dolor? Una de las organizaciones que se ocupa de víctimas del conflicto armado en la Franja de Gaza es Médicos Sin Fronteras. Está presente en 6 hospitales del enclave a cargo de emergencias, consultas ambulatorias y también de salud mental. Además participa en la distribución de agua, un recurso escaso en esa región. En los próximos minutos vamos a conocer el testimonio de un profesional que se ha desempeñado allí. Es el emergencista Edward Chu, que estuvo en la Franja de Gaza hasta hace 10 días. Vamos a enterarnos entonces cómo es de primera mano el trabajo de estos médicos. Doctor Edward Chu, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, Emiliano, buenos días. Aclaremos, tú naciste en Estados Unidos, pero eres hijo de madre uruguaya, ¿verdad? Sí, exacto. Mi madre es uruguaya y mi padre nació en China, pero se crió en Uruguay. Y presentemente yo he emigrado a Alemania, vivo en Berlín. Tú vives en Berlín habitualmente, pero ahora te encontramos en España. Sí, mi hermana está en España y estoy visitando a ella y mi madre que están aquí en Madrid. ¿Qué edad tienes, Edward? 49 años. ¿Y tú trabajas solamente para Médicos Sin Frontera? ¿Cómo es tu actividad profesional? Sí, desde el 2019 que estoy trabajando a tiempo completo con Médicos Sin Fronteras en la sede en Berlín. Yo decía, estás en Madrid, regresaste creo que el 6 de enero desde la Franja de Gaza. ¿Cuántos días habías estado allí en la zona de guerra? Estuve 2 semanas y media. De hecho, con el equipo que viajé a Cairo, es donde normalmente esperamos para poder entrar a través de la frontera entre Egipcio y la Franja de Gaza. Estuvimos esperando casi 2 semanas para poder entrar y finalmente lo logramos el 17 de diciembre. Sí, esa era una de mis dudas. ¿Cómo obtuvo Médicos Sin Frontera su posibilidad de trabajar, de desarrollar sus tareas de apoyo en la Franja de Gaza? ¿Cuándo la obtuvo? ¿Cómo fue ese trámite, digamos, teniendo en cuenta que hay un bloqueo en la franja, ¿no? Sí, el bloqueo complica mucho el acceso a la ayuda humanitaria. De hecho, Médicos Sin Fronteras hemos tenido actividades, proyectos en la Franja de Gaza desde antes de la guerra. Y justamente tuvimos nuestros colegas que demoraron casi
alrededor de 3 semanas en poder salir al principio de esta presente conflicto, y ahora nosotros estábamos dándole el relieve al primer equipo que había vuelto a entrar y ver cómo podíamos poner en marcha las actividades que tenemos presentemente. Ajá. O sea, ustedes ya tenían actividad en la Franja de Gaza antes de que se desatara esta guerra. Los profesionales ubicados allí tuvieron dificultades para poder salir. ¿Cuándo se les permitió ingresar por primera vez desde que estalló la ofensiva de Israel? De hecho, no estoy completamente seguro. Me parece que desde más o menos mediados de noviembre, pero no controlo exactamente cuándo llegó el primer equipo. Y nosotros sí pudimos entrar y darles el relieve el 17 de diciembre. ¿Y cómo es el régimen de trabajo de Médicos Sin Fronteras allí en la Franja? ¿Ustedes van rotando equipos? Sí, sobre todo cuando hay muy alta inseguridad. Cuanto más alta la inseguridad, más rápido, más cortos son las rotaciones, el intercambio de equipos. Así que en este contexto sí, solemos estar, normalmente estamos 2, 3, 4 semanas como máximo. Ajá. ¿Y cuántos doctores de Médicos Sin Frontera y otros eventualmente voluntarios trabajan allí en la Franja de Gaza? ¿De cuántos integrantes es ese, por ejemplo, el equipo actual o el equipo que tú integrabas? Yo entré con 6 otros profesionales. Tanto no somos médicos, pero también todos los especialistas de logística, de seguridad. Tenemos más o menos, depende de las rotaciones, un 20 y tanto de staff internacional, pero mucho más nuestros colegas palestinos que han trabajado con nosotros desde hace años muchas veces y que han estado trabajando, tenemos que recordar, en condiciones, ¿no? Mencionaste 100 días de alta inseguridad y que incluso lo han pagado con sus vidas. Ese es todo un tema que me gustaría preguntarte dentro de unos minutos, pero para terminar esta introducción, Médicos Sin Fronteras es la única organización no gubernamental que brinda apoyo, que se suma al trabajo de los médicos palestinos mismos. No. Hay varias otras organizaciones que están ahora llegando a entrar o esperando poder entrar, sobre todo nuestro colega de la Cruz Roja, la Media Luna, están también dentro de Gaza, pero sí, hay otras organizaciones, por suerte, porque las necesidades son enormes. A eso vamos a ir justamente, pero quería, para ir entrando en materia, preguntarte una comparación. Esta no es tu primera guerra, ¿no? Ya prestaste servicios en otras, por ejemplo, hace poco en la de Ucrania. ¿Cómo dirías que es este conflicto en particular? ¿En cuál de estos conflictos ha sido más difícil trabajar? Este definitivamente ha sido el conflicto más complicado que yo he experimentado. Definitivamente y también muchos de nuestros colegas el más complicado. Tienen más experiencia que yo. Ajá. ¿Y por qué? Por la alta inseguridad, los ataques indiscriminados, el hecho de que no se está respetando la protección de instalaciones médicos, del personal sanitario, lo hace muy peligroso nuestro trabajo, y también el bloqueo que no permite que entre menos a cuentagota la ayuda humanitaria. Ambos es una combinación que lo hace extremadamente difícil, por no decir imposible, hacer el trabajo humanitario en este contexto. Hablemos del lugar, hablemos de la Franja de Gaza, de su tamaño. Tiene una superficie de unos 360 kilómetros cuadrados
y viven allí unos 2 millones de palestinos. Al oeste está el mar Mediterráneo, hacia el sur Egipto, y hacia el este y el norte la frontera con Israel, que es una frontera amurallada o cercada. O sea, es un enclave con mucha densidad de población, un enclave muy urbanizado. Este factor, ¿cómo juega a la hora del desarrollo de las tareas humanitarias? Bueno, lo que afecta es, ¿no?, lo que hemos visto, un desplazamiento enorme de la población, un 85%, probablemente aún más ahora, de la población están desplazados, muchas veces desplazados, refugiándose múltiples veces, y la densidad, la hiperdensidad que existe ahora en el sur de Gaza, a lo que lleva es, bajo estos bombardeos, ¿no?, cantidades enormes de heridos, de muertos, que normalmente el tener un flujo masivo de pacientes, de más de 100 pacientes, más de 100 muertos, es algo que uno lo ve en una misión de 6 meses, de un año, y está pasando diariamente en este conflicto. ¿Podrías explicar un poco mejor esto? ¿Podrías ampliar? Es cuando está, ¿no?, con tanto desplazamiento en una área, como contabas, tan pequeña. Toda la Franja de Gaza cabe dentro de la Municipalidad de Madrid, donde estoy ahora. Entonces, cuando están 10, 15, 20 personas hacinados en una o dos habitaciones, ¿no?, se pueden imaginar que cuando cae una bomba, son cantidad de gente que son asesinadas en estos bombardeos. Yo he visto los pacientes que vienen también, la otra parte que uno ve bajo este tipo de bombardeo son heridas múltiples, politraumatizados, así que no son pacientes que han perdido una pierna o que tienen una fractura compleja. Muchas veces lo tienen todo. Han perdido las 2 piernas, tienen un brazo fracturado, y ellos son los que han tenido la suerte de sobrevivir la explosión, ¿no?, donde tienen padres, hijos, hermanos que han sido asesinados en los mismos ataques. Ahí aparece el factor densidad de población en esa zona tan chica. Porque, recordemos, justamente los palestinos fueron exhortados a trasladarse hacia el sur, en la medida que la operación militar israelí va a estar, en principio, especialmente concentrada en el norte, pero después se extendió también al sur, ha ido teniendo también a esa zona como destino, ¿no? Sí, exactamente, y eso es por eso que seguimos pidiendo un alto el fuego inmediato e incondicional, porque ya no queda ningún lugar seguro. Lo vemos también en los hospitales. Al llegar, llegué a visitar el hospital de Nasser, que está en medio centro de Khan Yunis, y lo que ves es un hospital a punto de colapso, lleno de pacientes, pero también de gente refugiados. Todos los espacios, incluso pacientes en el suelo, y los cirujanos, el bloque, se ven limitados en las cirugías que pueden hacer con las pocas medicaciones que llegan, que tienen, porque tienen que tener una cama a donde poner el paciente cuando salga del bloque operatorio, si no, no podés operar. Entonces, el hecho de que la gente tenga miedo de irse cuando les dan de alto está contribuyendo de manera importante a este aspecto del colapseo del sistema sanitario. O sea, en el hospital no están solamente los heridos que están siendo tratados, que están siendo asistidos, eventualmente intervenidos, también están los que han sido dados de alta, decías, porque prefieren no salir de allí. Y también hay simplemente vecinos de la zona más cercana que eligen protegerse en ese lugar. Sí, los hospitales se vuelven
también casi, ¿no?, como campo de refugiados. Ahora, esa gente que se instala en los hospitales, más allá de estar herida o no, lo hace, como decías, porque no encuentra otros lugares donde sentirse seguros. Ahora, ¿los hospitales son seguros? No, no. Como hemos visto ya, varias instalaciones sanitarias que han sido bombardeadas, y no existe realmente lugares seguros, inclusive los hospitales. Justamente la semana pasada, en un refugio donde estaban viviendo más de 100 de nuestro staff con sus familias, fue un proyectil, no estamos seguros exactamente de qué, específicamente de qué índole, que hirió a 3 de nuestro staff y su familia, y mató a una niña, hija de un colega, de 5 años. A eso iba justamente, ¿no? ¿A qué riesgo se exponen ustedes, los trabajadores médicos? ¿Cómo hacen para protegerse? Es lo que nos limita muchísimo, es esta inseguridad. Yo iba a darle el relieve al colega que había estado trabajando en la sala de urgencias de Nasser, pero cuando llegué era tal la inseguridad, el peligro al frente se estaba acercando más. Cuando visitamos sentíamos el sonido de los bombardeos aún más cerca, que no nos permitió seguir trabajando ahí como teníamos previsto. Nosotros montamos un hospital en Rafah, que como les contaba, son menos de 10 kilómetros de la distancia entre Khan Yunis y Rafah. Rafah es donde se encuentra la apertura de frontera con Egipto, ¿no? Exactamente. ¿Y ustedes montaron un hospital ahí, decías? El staff, me preguntabas acerca de cómo nos afecta la inseguridad. Sí, exacto. Los médicos, nuestros colegas palestinos que vienen a trabajar, no saben si la familia va a sobrevivir, si van a terminar tratando un hijo, una mujer dentro de los heridos. Realmente es increíble el coraje y el trabajo que siguen haciendo. Lo tenemos que reconocer y repetir nuestros colegas palestinos. Sí, con la diferencia de que ellos no tienen rotación, digamos. Ustedes pasan un periodo y después se vuelven a sus hogares. Exactamente. Ellos no pueden huir y no tienen por lo menos la certeza, ¿no?, que por lo menos yo, sabiendo que mi madre y mi hermana están sanas y salvas. Ahora, pero en tu decisión, por ejemplo, de ir a prestar servicios en la Franja de Gaza, ¿cuánto pesó lo del riesgo? Tú podrías no haber vuelto. ¿Cuánto incide eso en tu día a día cuando estás ahí? Es algo que lo pensé muchísimo antes de ir. Uno cuando toma la decisión, ¿no?, para poder enfocarse en el trabajo que tengo que hacer, no es algo que uno puede estar pensando constantemente. Yo tengo confianza en nuestros protocolos, en los especialistas que nos acompañan en seguridad, que están, ¿no?, mucho más experimentados en hacer ese tipo de evaluaciones y decisiones. Pero la experiencia de estos meses indica que justamente que ha habido cantidad de profesionales vinculados con la salud heridos o directamente muertos, ¿no?
Sí, sí, es algo que aceptamos que es un riesgo que es un riesgo no incluso no para nada teórico que tomamos cuando decidimos entrar y trabajar. Y a propósito de esto, a propósito de los hospitales, todos sabemos que uno de los problemas que tiene este conflicto es el hecho de que, según alega Israel, y según se ha comprobado en algunos casos, efectivamente instalaciones sanitarias, algunos de los hospitales, terminan siendo cobertura de bases del movimiento Hamas, ¿no? Por ejemplo, en el subsuelo, en subterráneos, etcétera, ¿no? ¿Ustedes cómo han verificado ese tipo de confusiones? ¿Qué han averiguado, qué han podido ver sobre la marcha en el lugar sobre este fenómeno? Yo en lo que te puedo hablar solamente de mi experiencia, de lo que yo he visto. Y la verdad que no, yo no vi este tipo de cosa en el hospital donde estamos trabajando, el hospital indonesio en Rafah. Llevamos el hospital, trabajamos en el hospital entero y yo personalmente no es algo que he visto. En ese hospital en particular, ¿qué dicen tus colegas? ¿Se han encontrado con esas situaciones? No que yo sepa, no. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Edward Chu, integrante de Médicos Sin Fronteras, que acaba de pasar más de 2 semanas en la Franja de Gaza. Como te imaginarás, Edward, tengo una cantidad de mensajes con consultas y con planteos de oyentes. Yo tengo otras preguntas que me han quedado pendientes. Enseguida, después de esta pausa, retomamos la entrevista. Estamos conociendo de primera mano la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado, cuando Israel lanzó una ofensiva contra el movimiento islamista Hamas para aniquilarlo, en respuesta al ataque terrorista que ese grupo desarrolló en territorio israelí el 7 de octubre y que dejó 1.200 muertos, otros tantos heridos y 200 secuestrados. ¿Cómo es atender heridos en medio de la guerra? ¿Cómo se lidia día a día con la muerte, con los heridos gravísimos, con el dolor? Estamos en diálogo con Edward Chu, médico emergencista que integra Médicos Sin Fronteras. Edward, yo decía que hay una cantidad de consultas de oyentes de todo tipo, algunas que van a tu vínculo con Uruguay y entonces quieren saber dónde te formaste como médico. Yo me formé en Estados Unidos. Estudié en la Universidad de Johns Hopkins, medicina. Y tú eres, decía yo, emergencista. Por las dudas, vamos a aclarar qué significa eso. Emergencista es la especialidad que nos ocupamos de cuidar a los pacientes cuando llegan a las salas de urgencia. Es cierto, no trabajamos únicamente especialistas en emergenciólogos en la sala de urgencias. Colaboramos con otros colegas especialistas, pero sí, es la especialidad de cómo reanimar los pacientes, cómo hacer los primeros estudios diagnósticos cuando nos llega cualquier tipo de paciente a la sala de urgencia. Después tengo otro tipo de mensajes como este de Gerardo que dice: la entrevista se ha convertido en una expresión ideológica sobre el conflicto. ¿Cómo te paras tú cuando aparecen estas observaciones o este tipo de objeciones a tu descripción, a tu relato de lo que te toca vivir, lo que te ha tocado vivir allí en la Franja de Gaza? Bueno, me parece que lo que yo puedo compartir, ¿no? Es de la experiencia que he tenido. Espero que eso sea algo útil y por supuesto ¿no? en tu trabajo de periodismo, de
incluir las otras perspectivas, que yo lo que puedo es, como médico, puedo compartir lo que yo he experimentado, lo que yo he visto y seguramente reconozco, hay otras perspectivas y espero que también, ¿no?, se estén compartiendo y que esa gente también tenga la oportunidad de compartir su experiencia. Sí, porque aparece la inquietud de que este enfoque de parte de una organización como esta, de Médicos Sin Fronteras, tiene un cierto alineamiento en el conflicto, en la guerra, como se lo llame, ¿no? A propósito de esa sospecha o de esa preocupación, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, lo que puedo decir es, y es muy importante recordar ¿no?, a todo el público, que nosotros somos una organización, ayudamos a quien sea que esté necesitado. No importa la raza, el género, la política y de hecho, justamente cuando hubo el ataque también, el ataque terrible del 7 de octubre, Médicos Sin Fronteras ofrecimos nuestro apoyo. Fue reconocido por las autoridades israelíes. No fue necesario. Nos agradecieron la oferta, pero sí, Israel tiene el beneficio tiene la suerte de tener un sistema de salud muy robusto, con la capacidad que nos agradecieron, pero de momento no necesitaban esa ayuda. Nosotros intentamos siempre dar la ayuda a quien sea, sin favor particular, a los pacientes que se encuentren necesitados, donde nosotros podemos ayudar. Y lo último, para continuar después con otros temas, a propósito justamente de tu información, tu descripción de lo que ocurre, de lo que has vivido. Yo te consultaba hace un rato si en los hospitales palestinos donde te ha tocado desarrollar tu actividad, detectaste eso que se denuncia, la posibilidad de que esos establecimientos fueran escudo de bases del movimiento Hamás, por ejemplo, bases subterráneas. Tú decías que no tenías esa percepción. Nos señala un oyente, Mirta, que este tipo de profesionales no pueden ver nada, no pueden hablar de lo que ven. Efectivamente, ¿tú tenés alguna limitación en ese sentido por el tipo de organización que es Médicos Sin Frontera? ¿Puede haber allí algún tipo de condicionamiento? No, le puedo decir que yo les he hablado de lo que yo he visto. Como organización somos conscientes de esa acusación, pero no tenemos pruebas ni conocimiento de primera mano de ella. Uh-huh. Aclarado el tema entonces, y sigo. Una parte del trabajo de Médicos Sin Frontera, decíamos, está en los hospitales de la Franja de Gaza. Allí ustedes desarrollan atención de emergencia, tratamiento quirúrgico, incluso a pacientes con lesiones traumáticas y quemaduras graves. También apoyan la unidad de cuidados intensivos. ¿Con qué tipo de situaciones tuviste que lidiar a diario allí desde el punto de vista médico? Algo ya señalaste, pero te lo pregunto con un poco más de detalle ahora. ¿Cómo no? Donde yo estuve trabajando principalmente fue en este hospital que montamos, se llama el Hospital Indonesio de Rafah. Lo habían construido como hospital, pero todavía no se habían terminado las obras, entonces no estaba todavía en funcionamiento. Nosotros empezamos con una actividad ambulatoria y luego al poco tiempo pudimos empezar a hospitalizar pacientes. Y yo visitaba a los pacientes ingresados con el equipo todas las mañanas. Les puedo contar que la mayoría de los pacientes que vi venían con heridas de explosiones, muchos niños y mujeres, y
en particular les puedo contar, me marcó muchísimo la historia de una niña de 11 años que estaba ingresada con su madre y sus dos otras hermanas. Todas habían, fueron heridas en un bombardeo. La niña tuvieron que amputarle por las heridas la pierna por debajo de la cadera del lado izquierdo, por debajo de la rodilla del lado derecho, o sea que le amputaron las dos piernas, tenía una fractura compleja de la muñeca que le pusieron un yeso, pero que va a estar deshabilitada también en el brazo. Y ella estaba ahí ingresada con la madre, con las hermanas, que también habían sufrido amputaciones, fracturas súper complicadas, y la cuidábamos, la veíamos cada día sabiendo que cuando llegamos a poder darles de alta, ¿no? Se van a unas situaciones sumamente precarias, probablemente a vivir en una carpa improvisada con plástico y madera, como veíamos a tantos desplazados que llegaban todos los días a Rafah, donde estábamos trabajando. Sí, tú estás poniendo el acento en los heridos con secuelas serias, ¿no? Solemos a veces en los reportes poner el énfasis en las víctimas mortales, ¿no? Los muertos de un lado o del otro. Hablamos quizás de heridos, pero probablemente no prestamos tanta atención, no desarrollamos lo que implica la vida posterior de alguien que sobrevivió, pero que quedó con discapacidades tan graves como esas que tú estabas describiendo, ¿no? Para esa persona, en este caso una niña, lo que empieza es un desafío gigante. ¿Con qué frecuencia se dan ese tipo de lesiones, ese tipo de invalideces? La necesidad de rehabilitación, de fisioterapia es enorme. Y es otra de las actividades principales que estamos haciendo. Tenemos un equipo increíble trabajando en el hospital, tanto en el ambulatorio para los pacientes hospitalizados, de rehabilitación. Pero sí, el futuro de esta niña se ha cambiado permanentemente. Y las condiciones en las cuales nos vemos los pacientes en ambulatorio que están viviendo en estas condiciones tan difíciles, vienen con infecciones. Las quemaduras que vemos, ¿no? Hay un alto riesgo de infección. Y la gente está viviendo a la intemperie, pasando frío, sin agua corriente, sin electricidad, lo cual lo hace muy peligroso esas heridas. Y hemos hasta llegado a ver a pacientes que, ¿no?, fueron heridos hace un par de meses, y nosotros lo vemos porque de nuevo fueron víctimas de un bombardeo y vienen con la segunda herida que han sufrido. Así que es una situación que realmente te marca muchísimo y es trágica. Tú te enfocaste, por ejemplo, en hacer cirugías plásticas. Hablabas de quemaduras hace unos minutos. ¿Cómo es esa parte de este panorama? Me imagino que cuando la gente oye de cirugía plástica, no pensamos de otra cosa que no son quizás tan impactante, pero justamente el grafo de piel que se puede hacer, que estas heridas que pueden demorar semanas o meses en curarse, cuando uno puede hacer un grafo de piel, se curan mucho más rápido, y de lo cual reduce muchísimo el riesgo de infección y el riesgo al paciente. Así que ese es el tipo de impacto que puede tener. La otra cosa que quizás, ¿no?, incluso para mí no tenía realmente la conciencia de cuán afectados están los hospitales, que no pueden
hacer operaciones los hospitales públicos porque no hay donde trasladar el paciente. Así que una parte importante de lo que estamos haciendo con la parte de hospitalización, el servicio de hospitalización, es desahogar un poco, crear espacio en los hospitales donde están operando a pacientes en primera línea para que puedan seguir trabajando. ¿Y qué pasa con la tarea de ustedes en cuanto a las condiciones en las que la desarrollan? ¿Qué pasa en materia de servicios? ¿Qué pasa en materia de suministros? Sí, conseguir suministros es un desafío diario. Nos afecta el poder dar todos los servicios que podríamos. Tenemos un equipo especializado, yo urgenciólogo, ahora fui reemplazado para una especialista de cuidados intensivos, tenemos cirujanos, pero justamente por falta de material tendríamos espacio. Hay una parte del hospital que fue creada para hacer bloque operatorio, pero de momento no podemos montar el bloque por falta de equipo. Por ejemplo, ¿qué es lo que les falta? Las máquinas necesarias para dar la anestesia general, para poder dormir el paciente, para hacer cirugías más invasivas quirúrgicas, tener los concentradores, las máquinas para poder darle a los pacientes el oxígeno, que muchas veces cuando están bajo anestesia es necesario poder suplementar el oxígeno al paciente. Las medicaciones, tener suficiente lidocaína para hacer los cambios de vendas, las medicaciones para afinar la sangre, que para pacientes con fracturas que no se pueden mover tienen un alto riesgo de hacer un embolio y necesitan medicaciones para afinar la sangre. Y como mencionabas al principio también, todos los diabéticos, que es difícil encontrar insulina para ellos. Bueno, ahí estás hablando de otra parte, ¿no? ¿Qué ocurre con la medicina de rutina? ¿Qué pasa con la medicina de rutina? La atención a pacientes que necesitan ser atendidos independientemente de la guerra. Ahí mencionaste el caso de un diabético. ¿Qué pasa con una embarazada? Sí, es sumamente complicado y son las otras víctimas que están de este conflicto. Para las embarazadas, nosotros tenemos un equipo de Médicos Sin Fronteras de España que está trabajando en un ambulatorio, también dando el cuidado prenatal y también apoyando a una maternidad en un hospital, también en Rafah. Es una necesidad enorme. La ayuda, por más que intentamos hacer todo lo que podemos, las necesidades son más grandes de lo que se puede dar. Y sí, me contaba una compañera del equipo de español de una mujer que estaba embarazada, que sabía que iba a tener un parto complicado, por lo cual era necesario hacer una cesárea, y cuando fue el momento no había espacio para ella en el hospital. Le pidieron que volviese en la mañana y perdió su hijo. Son esas, un ejemplo de muchos que existen en estas condiciones. Otra pregunta que aparece entre los oyentes es a propósito de esa carencia de medicamentos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la anestesia o con los calmantes? ¿Llega a darse el caso de que hay que hacer intervenciones sin anestesia? Sí, de lo que yo he entendido de nuestros colegas, es algo que sí, que han experimentado ellos. En el hospital donde nosotros estamos trabajando, estamos justamente tratando de desahogar esa necesidad de los hospitales que están operando en primera línea. Así que sí nos hemos visto limitados usando medicaciones que igual la lidocaína
sería mejor usar algo más fuerte para los pacientes. Intentamos, dentro de las limitaciones que tenemos, de ser lo más humano que podemos, pero no estamos trabajando de la manera que podríamos y que normalmente logramos hacer, incluso en contextos parecidos. ¿Cómo observaste esta noticia del día de ayer, este acuerdo que anunció Qatar junto con Francia, que permite, por un lado, el ingreso a Gaza de medicamentos y otros suministros para población civil y, por otro, la entrega de medicamentos destinados a los israelíes secuestrados que están también en la Franja de Gaza? Espero que sí, la necesidad es enorme y cualquier oportunidad, cualquier aumento de ayuda que pueda llegar, aumento de medicaciones, tanto mejor. Es una buena noticia. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué ocurre con la salud mental de los pacientes? ¿Qué ocurre con la salud mental de los profesionales, tanto médicos como enfermeros que desarrollan este tipo de actividades? ¿Qué ocurre con tu salud mental, Edward? Bueno, yo tengo mucha suerte. Tengo, ¿no?, la posibilidad de rotación. Estoy de vuelta con familia. Y existe un apoyo robusto en Médicos Sin Fronteras, como muchas organizaciones que tienen este tipo de experiencia de trabajar en este contexto. Así que nos hacen todos un debriefing cuando salimos de este tipo de contexto con psicólogo. Tenemos la posibilidad de un apoyo continuo. Para los pacientes, para nuestros colegas palestinos que siguen trabajando bajo estas condiciones, es sumamente difícil. Nosotros tenemos en nuestras actividades, trabajamos con terapistas, tenemos cierta capacidad, ¿no?, limitada, igual que los otros, como las otras actividades médicas, pero tenemos y damos un apoyo en términos de lo que se llama primeros auxilios de salud mental. ¿Cómo es pero eso? Seguro tú hablabas hace un rato de familias destrozadas justamente a raíz de hechos violentos de la guerra, con la pérdida de hijos o de padres. Está todo el capítulo de los niños heridos sin familiares vivos. Lo que uno cuando damos lo que se llama estos primeros auxilios de apoyo mental, el objetivo es tratar de devolverle, ¿no?, al paciente alguna seguridad, alguna sensación de tener algún control de nuevo sobre su condición. Eso lo conocen mucho mejor. Intento compartir con ustedes, pero no es mi especialidad, pero sí lo que entiendo es que es eso lo más importante al principio, pero claro, las necesidades van mucho más allá de eso. Van a necesitar un apoyo a largo plazo, un apoyo mucho más complejo y completo, y es una necesidad importante que existe y que va a existir en el futuro. Para terminar, Edward, ¿está previsto que tú vuelvas a la Franja de Gaza? De momento no lo sé, pero las rotaciones siguen. Por suerte tenemos muchos colegas que están dispuestos a venir y trabajar en este tipo de contexto a pesar de todo el riesgo, pero si tengo la oportunidad, estoy dispuesto a volver. ¿Estás dispuesto a volver, pese a la experiencia reciente? Sí, claro. Recuerdo que siguen habiendo... Sigue la guerra en Sudán, los conflictos en República Centroafricana. Tampoco nos podemos olvidar que existen todos estos conflictos, muchos olvidados, que
que nosotros como organización seguimos presentes y también es importante que recordemos que siguen habiendo necesidades en otras partes. Edward Chu, referente técnico de medicina de urgencia de Médicos Sin Fronteras, gracias por atender nuestra llamada en Madrid esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias, Emiliano.